Muy bien. Cuando te alistas en el ejército, eres su proyecto. Eres parte del proyecto del ejército. Cambian tu corte de cabello, cambian tu manera de caminar, deciden qué uniforme ponerte cada día, a qué hora te levantas, a qué hora comes. Son las normas por las que se rige todo un ejército. Y cualquiera que le dan una orden y no obedece, va a prisión, no importa el rango. Las leyes del ejército no tienen ningún rango de autoridad. Simplemente si no obedece a la orden que se te está dando, vas a prisión, pagas una especie de multa, ¿no? Y en la vida hay leyes espirituales y leyes naturales. Entonces se supone que nosotros, los cristianos, ya no somos civiles. O por lo menos cantamos de vez en cuando, somos soldados de la cruz. Cuando éramos pequeños que cantábamos, somos soldaditos, siervos del Señor. Entonces la Biblia dice que hay que pasar necesidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces si somos soldados, acatamos leyes. Ahora, las leyes pueden definirse de dos maneras. Una son las leyes gubernamentales o las leyes naturales. Por ejemplo, las gubernamentales son las que dicta el gobierno, ¿no? Las cosas que determinan lo que es un crimen, lo que es un delito. Las leyes de la tierra, por lo menos las leyes de la física, de la química, son leyes que son naturales, que se cumplen por sí solos. Y hay leyes espirituales, que si las quebrantas, se llama pecado. Entonces está el pecado de comisión, que son todas las cosas que no debemos hacer. Y está el pecado de omisión, que son todas las cosas que no hacemos para Cristo. Dice la palabra que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Ahora, hay ciertas leyes o principios espirituales que se cumplen sin que necesariamente tenga que orar. Hay leyes o principios que se cumplen solos. Yo mencionaba en el mensaje de sacrificando mi promesa o perlas a los cerdos, uno de esos dos fue uno de estos últimos, que yo decía que yo muy pocas veces le pido algo al Señor, porque hay leyes o principios que se cumplen solos, de que están en la Biblia, así como las leyes naturales. Las leyes de la matemática, por ejemplo, nunca vas a decir que 2 más 2 es 5. Toda una cuenta o ecuación que tú hagas en base a esa cuenta te va a dar la cuenta malo. ¿Por qué? Porque tú piensas que 2 más 2 es 5. Si yo creo en la ley de gravedad, la ley de gravedad es algo que se cumple por sí solo. Entonces tú me das un libro y yo lo tiro al suelo teniendo fe de que se va a caer. No hay que tener fe para eso. La ley de gravedad dice que se va a caer. O sea, yo no tengo que orar o tener fe de que si tú me das algo en las manos y yo lo suelto, se va a caer, porque la ley de gravedad ya dice que se va a caer. Y así hay varios principios espirituales que se cumplen por sí solos sin que necesariamente tenga que orar. Entonces, supongamos que tú me prestas algo. Te presto mi teléfono. Mira, te lo voy a regalar, te lo voy a prestar, lo que sea. Y te lo doy, te lo entrego. Y tú viendo el teléfono, bueno, Ángelo, gracias, pero voy a orar para que me prestes el teléfono. Bueno, pero te lo acabo de dar. Sí, pero voy a orar para que me lo des. Voy a hacer una cadena de oración. ¿Cómo quieres que te diga, que te responda, si me estás pidiendo algo que ya yo te di? Me pediste el teléfono, te lo di. O lo que es mejor, te lo di sin que me lo pidieras y ahora me lo sigues pidiendo. Entonces, hay varias cosas que Dios ya determinó y que no es necesariamente por una oración, por magia, que se cumplen, sino que ya se cumplen por sí solos.
Las señales de televisión, por ejemplo, siempre están transmitiendo, siempre están mandando señales, mandando la señal a varios sitios del mundo. Pero el hecho de que tú no las veas, no sintonices el canal, no quiere decir que no estén. Lo que falta es poner un televisor y sintonizar con el canal la transmisión que estén dando. Pero la señal está. Eso pasa con las bendiciones de Dios. Siempre el Señor está transmitiendo. O sea, supongamos que estás en una casa. Y la casa tiene, obviamente, genera electricidad. El cuarto, el baño, la cocina, la sala, tiene electricidad. Tienen los bombillos con el interruptor del prende y apaga, ¿no? La compañía de luz te genera ese poder para que nosotros vivamos, por supuesto, más cómodos. O sea, eso no te hace más fuerte que la planta generadora. No, ellos quieren que tú la tengas. Ellos quieren que puedas tú disponer del poder de prender o apagar la luz. Entonces Dios siempre genera bendiciones que ya se pueden cumplir por sí solas y que en nosotros está el poder de prender o apagar las bendiciones que Dios ya entregó. El Señor, por ejemplo, no está sanando gente hoy. Ya lo hizo hace más de 2000 años en la cruz, en un convenio cerrado. Y nosotros, por fe en lo que Él ya hizo, es que podemos ver manifestaciones de sanidades en las personas. Y hay varias promesas en la Biblia que dice que si uno hace cierta cosa por fe, eso se cumple sin que necesariamente se lo pidamos a Dios. Entonces, yo quiero aclarar esto porque no vaya a decir, estás diciéndome entonces que no hay que orar. No, yo quiero que prestes atención o te vas a perder el alma de este mensaje. Las reformas no nacen de nuevos descubrimientos. Las reformas nacen del redescubrimiento de algo antiguo, primitivo, como fue la reforma de Lutero, que fue a lo primitivo y descubrió que se había diluido el verdadero evangelio. No descubrió una nueva Biblia. La reforma era volver a la base. Si te dijeron que para llegar al evangelio, o si llegas al evangelio, vas a tener un carro nuevo, una casa más grande, o tener más dinero, te tragaste un falso evangelio. Cuando uno le añade algo al evangelio, siempre está restándole algo. El evangelio en su forma más pura es lo mejor. Cuando uno le dice el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, cuando yo le agrego algo, un apellido al evangelio, siempre estoy restándole algo. Entonces, el evangelio en su forma más natural, más pura, es lo mejor de lo mejor. Entonces, nosotros necesitamos redescubrir las cosas que ya Dios determinó para nuestras vidas, sin que necesariamente se la pidamos. Yo digo que uno le puede pedir a Dios algo, pero si uno no acciona a nada de lo que está pidiendo o va contra un principio bíblico, la oración no se cumple, porque va contra un principio. Si yo le pido a Dios, Señor, por favor, mata a este fulanito que yo le tengo rabia, la oración no sirve, porque va contra un principio. ¿Me explico? Entonces todo eso va encadenando las situaciones de cosas por las cuales a veces Dios no responde oraciones, porque Dios tiene o dispuso promesas que se cumplen a las personas que quieren que esa promesa se cumpla. Yo dije hace unos años en una entrevista que Jesús siempre hacía un milagro, pero que las personas siempre hacían algo para que ese milagro se cumpliera. Desde el primer milagro. Cuando Jesús dijo cuando Jesús iba a convertir el agua en vino, dijo: llenen las vasijas con agua. Y después que la llenaron fue que las convirtió en vino. Cuando resucitó a Lázaro, corran la piedra, y cuando la corrieron fue que él resucitó a Lázaro. Y siempre había algo. El paralítico en el techo, tuvieron que montarse, bajar el paralítico, romper el techo para que Jesús lo sanara. Siempre había algo que se hacía para que el milagro se cumpliera. Entonces, uno de los principales las principales cosas que no se ora es la fe.
Yo sé que esto va a producir urticaria, pero para la fe no hay que orar. Para la fe hay que utilizarla. La fe no se ora, la fe se acciona para que se cumpla lo que queremos que Dios cumpla en nuestras vidas. Siempre con la ecuación, por supuesto, llevando a Dios. Pero por la fe no se ora. Una vez le preguntaron a Jesús acerca de la fe y él dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, a este árbol, quítate de aquí y plántate en el mar, y él obedecerá. Pareciera como que Jesús no les contestó la pregunta. Pero Jesús está diciendo algo, obviamente, como que no hay fe pequeña ni fe grande. Hay fe. Porque algunos piensan que Jesús da, o Dios da, un gotero para uno, una gran cuchara para el otro. Y la fe es igual para todos. Todos tenemos el mismo potencial de fe. La cuestión es cómo lo usamos, ¿no? Cómo reaccionamos, cómo hablamos y qué actitud tenemos ante lo que nos está pasando, ¿no? Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, porque la muerte y la vida están en el poder de su lengua. Proverbios 18:21. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Entonces cuando Jesús dijo a este sicómoro, a este árbol, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice se hará. Marcos 11:22. Entonces nosotros normalmente siempre estamos hablándole a Dios de la montaña en vez de hablarle a la montaña de Dios. Nosotros siempre actuamos al revés. O sea, Dios te dice, ¿por qué me hablas a mí de la montaña si ya yo te lo dejé escrito? Háblale a la montaña acerca de mí. Eso es lo que tienes que hacer. Háblale a la montaña acerca de Dios. Háblale a tu situación acerca de Dios. Háblale al trabajo acerca de Dios. Háblale a tu enfermedad acerca de Dios. Y esa es una de las formas más convincentes de encontrar la fe. La certeza. Hay una versión que dice la sustancia de las cosas que se esperan. La convicción de las cosas que no se ven. Eso es la fe. La certeza de las cosas que se esperan. Las cosas que no ves. Porque podemos declarar, decir. Yo siempre veo a la gente que le encanta ese versículo de Éxodo que dice, no teman, porque Jehová peleará por vosotros o por ustedes. Y la gente ahí, todo el mundo dice amén cuando lo dicen. Ustedes ven que en la iglesia dice Jehová peleará por ustedes y todo el mundo amén. Pero me sorprende que no leen o no recitan lo que dice más abajo, lo que dice el versículo siguiente. Cuando Moisés le dijo eso al pueblo, le dijo, no se preocupen o no teman que Dios peleará por ustedes, y que todo el mundo dijo amén. La mayoría de las personas no leen o se les escapa lo que Dios le respondió a Moisés. Le dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Provoca decir, bueno, ¿y a quién otro más voy a orar? Moisés, ¿cómo es eso que yo voy a pelear por ustedes? ¿Por qué clamas a mí? Dios peleará por ustedes. No clames a mí. Dile a los hijos de Israel que marchen. Sí, pero está el Mar Rojo, pero que marchen. Marchen y extiende tu vara al mar y divídelo. No nos perdamos este detalle que la gente, normalmente uno dice Dios abrió el Mar Rojo, que en términos espirituales es cierto. Pero notemos de que Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara al mar y divídelo. No dijo, extiende tu vara al mar y yo lo voy a dividir. Extiende tu vara al mar y yo voy a fluir a través de ti. No. Habló como que si el poder total de dividir el mar lo tuviera Moisés. Extiende tu vara al mar y divídelo tú.
¿Por qué clamas a mí pidiendo mi voluntad? Dice hoy el Señor, cuando ya te di hace años lo que tienes que hacer, las cosas que tienes que cumplir. Cuando nosotros nos veamos al frente de un mar que creamos de que no podemos con él y digamos, Señor, yo sé que tú peleas por mí. Mi consejo siempre ha sido, bueno, espera sentado, que parado te vas a cansar. Entonces yo sé que suena carnal o suena humanista, pero es lo que yo he hecho toda la vida. Me critican, sí, pero yo nunca me he sentado a esperar de que Dios abra el mar por mí. Yo digo, Señor, tú vas conmigo. En tu nombre. Acompáñame. Pero no me quedo a esperar, a orar de que las cosas se cumplan porque sí. Los que me siguen, todo el mundo sabe que yo estoy trabajando diariamente con una película que estoy luchando porque la gente se entusiasme, porque la gente, los actores vengan. Y yo le pedí a Dios, oré por la causa y después tuve que aplicar principios de fe. Y gracias a eso he conocido gente, me he movido, he tenido muchas reuniones y las que vendrán. Pero si yo me hubiese quedado con la oración, todavía estuviera en mi cuarto orando para que ocurra. Entonces toda cosa que queramos tener en oración debe estar amarrada al cambio, a querer cambiar. O sea, oro por una causa, pero hago después el efecto para que esa causa se cumpla. Esa es la fe. La fe no hay que orar por eso. Otro de los principios que funciona sin orar es la honra. Porque normalmente las personas oran porque les vaya bien en la vida o por tener larga vida. Y eso es uno de los principios que se cumplen por sí solos, como decía yo al principio. Dice la palabra en Efesios 6:2, honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas para que te vaya bien en todo lo que hagas y tengas larga vida, se extiendan tus días. Entonces, resulta clarito que para tener larga vida o para que las cosas nos salgan bien, no hay que orar por eso, hay que honrar. Cuando uno deshonra a los padres, ¿cómo quieres que Dios te responda que te vaya bien en tu oración si no estás honrando a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a quien merezca el lugar de honra, a tus maestros, a tu pastor? ¿No? En Génesis 9:2 está la historia de Noé cuando se embriagó. Noé se embriaga, se emborracha y su nieto empieza a burlarse, empieza a correr la voz, ¿no? Como burlándose de que su abuelo se había emborrachado, porque Noé se emborrachó, se había pasado de copas y se había quedado desnudo. Así sería la borrachera, se embriagó de tal manera. Y cuando el nieto lo vio desnudo, empezó a burlarse de él con varias personas, a recorrer, divulgar su desnudez. Entonces Sem y Jafet, que eran los dos hijos de Noé, cuando vieron la desnudez de su padre, dice la palabra que entraron de espaldas con una sábana, algo para tapar a su papá. Con unas sábanas entraron de espaldas para no ver la desnudez de su padre y lo cubrieron con la manta y después se lo llevaron. Cuando Noé se le pasó la borrachera, dijo: maldito sea Canaán, maldito todas sus generaciones y tal. Y Sem y Jafet recibieron bendición. Benditos sean Sem y Jafet. Entonces resulta claro de que cuando nosotros deshonramos, o lo que es peor, divulgamos la desnudez de nuestros padres, recibimos maldición de parte de Dios. No estoy hablando obviamente de desnudez literaria, hablo de desnudez cuando un padre se equivoca y viene un hijo y lo riega a los hermanos. Oye, ¿viste lo que mi mamá hizo? Que no sé qué, qué tal, y empieza a hablarlo con todo el mundo. ¿Cómo quiere que esa persona, cuando vaya a orarle a Dios, su oración se cumpla?
eso va contra un principio. Entonces, yo, como líder o como padre, cuando lo sea en un futuro, resulta y pasa que esté borracho y desnudo, en términos metafóricos, claro, no quiero que hablen de mí, sino que me cubran. Y eso no significa apañar el pecado, sino que no me causen más vergüenza de la que tendré. Hay personas que se dedican a criticar a pastores, a predicadores, y no se dan cuenta de que están deshonrando. Cuando uno deshonra a un hombre de Dios, si uno no sabe tratar a un embajador, mucho menos sabe tratar a un rey. Si uno no sabe tratar bien a un embajador, mucho menos sabe tratar a un rey. Si nosotros tratamos mal a los hijos de Dios, a un hombre de Dios, diga lo que diga, no sabemos tratar a Dios. Y cuando hacemos eso, no podemos después quejarnos porque nuestra oración delante de Dios no se cumple, porque está yendo contra un principio. David no puso su mano sobre Saúl porque sabía que el mismo aceite que lo había ungido a él, que había caído sobre su cabeza, había caído en la cabeza de Saúl. David no respetaba tanto a Saúl, sino la unción que había caído sobre él. Tercera razón por la cual no hay que orar es el carácter. Porque el carácter se construye en el trabajo duro. El carácter demanda trabajo duro, no oración. Nada revela el carácter como los tiempos de prueba. Jesús invirtió 3 años en la vida de sus muchachos. José esperó 20 años para gobernar la nación. Jacob esperó 14 años para casarse con Raquel. Pablo invirtió 3 años en su ministerio. Entonces, nosotros siempre estamos esperando la voluntad de Dios rápido ya para nuestras vidas. Y muy pocos en la Biblia lograron su tierra prometida en tan poco tiempo. Y Dios nunca les dio una revelación de las cosas que iban a pasar. Cuando habló con Abraham, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, punto. No le dijo cuánto tiempo iba a durar, si iba a regresar, cuánto iba a durar el viaje, si tenía seguro médico, plan de retiro. Lo que tenía era una orden: vete. Y eso se llama carácter, señores. Eso se llama carácter. El carácter no se recibe por imposición de manos, o por asistir a un congreso, o porque te oren. No hay que orar por eso, ni por la fe, ni por la honra, ni por el carácter. No hay atajo para construir un carácter. Para culminar, que el mensaje de hoy parecería muy sencillo, pero es muy profundo. Y la razón por la cual le puse este nombre al mensaje, el Evangelio Mágico, que fue uno de los primeros mensajes que yo prediqué cuando tenía 20 años, para ser exacto, fue el segundo mensaje. Y quise retomarlo y refrescar mi memoria y los que no han escuchado este mensaje, que parecería muy sencillo, pero es muy profundo. Cambia tu concepto de cómo entender la vida. Si vas a tener la audacia para pedirle a Dios algo, más vale que estés listo para actuar. Y Dios sabe que lo que te estoy diciendo no es algo que yo no haya vivido. Yo me crié en iglesia que me decían no hagas, ora. Pero la oración práctica debe estar amarrada a la obediencia. De otra manera, no es fe. Es solamente un pensamiento de esperanza, de energía mental positiva. No es sorprendente que Dios no conteste tantas de nuestras oraciones. La mayoría son en vano. Oramos por un milagro, pero no nos movemos. Y la gente que camina en fe audaz no se detiene a orar por lo que ya funciona y está escrito. ¿Quieres cosechar? Siembra. Por más que te quedes afónico, orando y decretando y repitiendo versículos y profecías, si no eres un sembrador, ¿cómo vas a cosechar tomate si nunca sembraste tomate, mi hermano? Es un principio. ¿Cómo te vas a parar allá en la montaña
a Dios y decirle: Señor, mueve la montaña. Hay una montaña allá, muévemela. Mira el mar rojo. ¿Por qué te lo tengo que mover si yo te lo dejé escrito? Párate ante la montaña y dile: montaña, muévete en el nombre del Señor que me delegó autoridad. La fe audaz nos enseña a orar y a cumplir principios. Josué tuvo la persistencia de pedir y la persistencia de continuar. Si vas a pedirle a Dios que te dé un matrimonio mejor, necesitas marchar después en esa dirección. Empieza a sembrar semillas de aliento. Deja de ser tan brusco, tan áspero, tan machista. Ora por tu matrimonio, todo lo que quieras, pero después discúlpate por hacerla sentir mal cuando no comparte una idea contigo. No es solo orar, no es magia, sino cumples principios. Si estás orando por un nuevo trabajo, o un trabajo que te convenga mejor, bueno, no duermas hasta las 11. No digas: ya mandé los currículos por internet. Busca el trabajo a la vieja usanza. Plancha la camisa, pule los zapatos, haz las llamadas que tengas que hacer, a funcionar tu creatividad, involúcrate en el milagro. Sal a buscar trabajo a la antigua, que te vean la cara, que digan: sí, mandé el currículo, pero mírame, yo voy a ser bueno, contráteme. Que el jefe vea que tiene ganas de trabajar. No que Dios te va a traer el trabajo a la puerta. Si tu oración es que Dios te ayude a salir de deudas, fino. Pero agarra la calculadora, ve las cuentas que tienes que pagar, reúnete con alguien que nunca se haya endeudado, ora mientras analiza los números, lo digo en serio. Haz la reducción de deudas una actividad espiritual. A ver, ¿qué estoy gastando? ¿Cómo puede ser que gano 3 y gasto 5? Y cuando oro para que Dios me aumente 5, ya debo 7. Entonces tienes que arrepentirte de los malos gastos, de la mala administración, evalúa los daños. Ora, pero incorpora nuevos hábitos, porque si no, no ores por eso. No ores para que Dios envíe un millonario anónimo a pagar tus cuentas, porque yo veo a esa gente. Voy a pedir que Dios haga un milagro, porque yo vi un testimonio de un hombre que oró y entonces se le borraron las cuentas. No es así la vida. Es un poquito más complicada. Y no estoy desacreditando esos testimonios. Digo que no es la vida un cuento de Disney, porque el Señor nos dejó escritos unos principios para vivirlos, para caminarlos. Y no estoy haciendo a Dios o al Evangelio algo humanista. Leo lo que sé que funciona en esta vida. No ores para que aparezca, para que tu situación cambie de un día para otro. Porque bastante que enredamos la vida para preferir que venga Dios y ¡pum!, te la cambia así de sencillo. No es así la vida. Hay una gran diferencia entre permanecer en la esperanza de un evangelio mágico o vivir en los principios de Dios. Entonces, fe, honra, carácter. Hazme un favor. Hazme y hazte un favor. No ores por eso. Activa lo que ya Dios te determinó que hicieras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Temple como a raíz de cedro. Nos vemos el próximo domingo en otro episodio de esta tu cita de las buenas nuevas.